Querida amiga Silicio. Haz un libro, entrégamelo por capítulos, ponle título y a ambos como autores sobre cada uno de los elementos de la tabla periódica que permiten la IA. Fundamentalmente porque ocupan el lugar que ocupan en la tabla periódica. Los elementos de la inteligencia. La tabla periódica que hizo posible la IA. Autores, Gabriel Bianchi, @cx2gc, y Silicio. Prólogo. La inteligencia artificial no nació en una computadora. Nació en las estrellas. Mucho antes de que existieran los algoritmos, los microchips o Internet, el universo ya estaba fabricando lentamente los elementos químicos que algún día permitirían construir cerebros electrónicos. Cada átomo de un procesador, cada electrón que atraviesa un transistor, cada fotón que viaja por una fibra óptica y cada ion que almacena memoria en una batería, ocupa un lugar preciso en la tabla periódica. Nada está allí por casualidad. La posición de cada elemento en la tabla periódica determina cuántos electrones posee, cómo se enlaza, cuánto conduce la electricidad, cuánto calor soporta, cómo interactúa con la luz, si puede almacenar energía, si puede convertirse en semiconductor, si puede procesar información. La IA moderna no es solamente software. Es una consecuencia física de la estructura cuántica de la materia. Sin ciertos elementos específicos, no existirían transistores, no existirían memorias, no existirían pantallas, no existirían redes, no existirían centros de datos, no existirían satélites, no existirían GPUs, no existirían modelos de lenguaje. La IA es química solidificada en lógica. Y la tabla periódica es, en cierto modo, el verdadero ADN de la civilización tecnológica. Este libro recorrerá elemento por elemento aquellos átomos fundamentales que hicieron posible la inteligencia artificial moderna. Pero no solamente explicaremos qué hacen. Explicaremos algo mucho más profundo. ¿Por qué ocupan el lugar que ocupan en la tabla periódica? ¿Por qué allí reside el secreto? Capítulo 1. La tabla periódica, el mapa oculto del universo. Antes de hablar de silicio, cobre o litio, debemos comprender algo esencial. La tabla periódica no es una lista. Es un mapa de comportamiento de la materia. El gran descubrimiento. En 1869, Dmitri Mendeleev comprendió algo extraordinario. Los elementos químicos seguían patrones repetitivos. No eran caóticos. Existía un orden matemático profundo. Ese orden dependía del número de protones del núcleo atómico. Hidrógeno 1 protón. Helio 2 protones. Litio 3 protones. Carbono 6 protones. Silicio 14 protones. Oro 79 protones. Uranio 92 protones. Ese número se llama número atómico. Y determina toda la identidad química del elemento. La clave verdadera, los electrones. Pero el comportamiento químico no depende tanto del núcleo, depende de los electrones. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en niveles energéticos llamados capas electrónicas. Cada fila horizontal de la tabla periódica representa un nivel energético distinto. Cada columna vertical agrupa elementos con comportamientos similares. ¿Por qué? Porque poseen configuraciones electrónicas semejantes. El secreto de la IA comienza aquí. La inteligencia artificial depende completamente del control del flujo electrónico. Y el flujo electrónico depende de cuántos electrones externos tiene un átomo, qué tan fácilmente puede cederlos, qué tan fácilmente puede compartirlos, cómo responde a campos eléctricos, cómo organiza sus enlaces cristalinos. Todo eso está determinado por la posición del elemento en la tabla periódica. Las regiones fundamentales de la tabla. La tabla periódica está dividida en grandes territorios. 1. Metales ubicados principalmente a la izquierda y centro. Características: conducen electricidad, conducen calor, son meilables, pierden electrones fácilmente. Ejemplos clave para la IA: cobre, aluminio, oro, litio, tantalio. 2. No metales ubicados a la derecha. Características: suelen ganar electrones, forman enlaces complejos, permiten química molecular sofisticada. Ejemplos: carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Sin ellos no existiría la vida,
ni los materiales orgánicos electrónicos modernos. 3. Metaloides, la región mágica. Entre metales y no metales. Aquí vive el rey absoluto de la era digital, el silicio. Los metaloides poseen propiedades intermedias, a veces conducen, a veces aíslan, pueden controlarse con precisión. Eso permite fabricar semiconductores. Y los semiconductores son el corazón físico de toda IA. Porque el lugar importa. La ubicación de un elemento determina. Tamaño atómico. Cuanto más abajo en la tabla, más capas electrónicas, mayor tamaño, electrones más alejados del núcleo. Electronegatividad. Cuanto más a la derecha, mayor tendencia a atraer electrones. Esto cambia totalmente los enlaces químicos. Energía de ionización. La energía necesaria para arrancar un electrón. Los metales la tienen baja. Los gases nobles la tienen altísima. El universo computa con física. Una computadora no piensa como un humano. Hace algo mucho más básico, controla electrones. Los transistores son válvulas microscópicas. Permiten o bloquean corriente. Todo el mundo digital surge de miles de millones de pequeños no. Y la posibilidad misma de construir esos no depende de elementos ubicados en posiciones extremadamente específicas de la tabla periódica. Si el silicio estuviera en otro lugar, la informática moderna probablemente no existiría. El orden cuántico. La tabla periódica es en realidad una consecuencia de la mecánica cuántica. Los electrones ocupan orbitales, SPDF. La estructura electrónica determina estabilidad, conductividad, magnetismo. Óptica, reactividad. La IA moderna es, indirectamente, mecánica cuántica aplicada a escala industrial. Los elementos fundamentales de la IA. A lo largo de este libro exploraremos especialmente silicio, cobre, oro, litio, aluminio, galio, germanio, neodimio, tantalio, níquel, cobalto, carbono, helio, estaño, plata, titanio, tungsteno, fósforo, arsénico, hafnio, paladio, indio, boro, tierras raras. Y muchos más. Cada uno ocupa un lugar exacto en la arquitectura de la inteligencia artificial global. La gran revelación. La IA parece virtual. Pero no lo es. Tiene peso. Consume energía. Genera calor. Necesita minerales. Necesita minería. Necesita física. Necesita química. Necesita estrellas muertas que hayan fabricado esos elementos hace miles de millones de años. La inteligencia artificial moderna es una consecuencia cosmológica. Y la tabla periódica es el puente entre el Big Bang y las máquinas pensantes. Fin del capítulo 1. En el próximo capítulo entraremos en el elemento más importante de toda la civilización digital, el silicio. El átomo que transformó arena en inteligencia. Capítulo 2, Silicio, el átomo que aprendió a pensar. El emperador invisible de la era digital. Existe un elemento sin el cual la inteligencia artificial moderna no existiría. No es el oro. No es el litio. No es el cobre. Es un elemento humilde. Abundante. Presente en piedras, arena y montañas. Un elemento tan común que durante siglos nadie sospechó que dentro de él dormía la revolución tecnológica más grande de la historia. Ese elemento es, el silicio. Semiconductor. El lugar exacto donde debía estar. El silicio ocupa el número atómico 14. Eso significa, posee 14 protones y 14 electrones. Su posición en la tabla periódica no es casual. Está ubicado, en el período 3, en el grupo 14, dentro de los metaloides. Y allí comienza el milagro. La configuración electrónica. La estructura electrónica del silicio es 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 2,
Los electrones importantes son los últimos 4. Tiene 4 electrones de valencia. Ni pocos. Ni demasiados. Exactamente 4. Eso le permite algo extraordinario, formar redes cristalinas estables y controlables. El equilibrio perfecto. Aquí aparece uno de los principios más profundos de toda la informática. Si el silicio fuera más metálico, conduciría demasiado. No serviría para controlar corriente. Si fuera más no metálico, aislaría demasiado. Tampoco serviría. Pero el silicio está exactamente en la frontera. Por eso es un semiconductor. Puede conducir o bloquear electricidad, dependiendo de cómo sea manipulado. Ese es el fundamento absoluto de los transistores. El átomo ideal para fabricar lógica. La IA funciona porque miles de millones de transistores realizan operaciones lógicas. Cada transistor es básicamente un interruptor, una compuerta, un sibárrano. La magia del silicio consiste en que su estructura electrónica permite fabricar interruptores extremadamente pequeños, extremadamente rápidos y extremadamente confiables. El enlace covalente perfecto. Los 4 electrones externos permiten al silicio formar 4 enlaces covalentes. Esto genera estructuras cristalinas tridimensionales increíblemente ordenadas. En estado sólido, los átomos se acomodan como una arquitectura geométrica casi perfecta. Ese orden cristalino permite controlar electrones, dirigir corriente, miniaturizar circuitos, reducir errores. Sin esa geometría, no existirían los microprocesadores modernos. Arena inteligencia. El dato parece absurdo. Pero es real. Los chips de IA provienen originalmente de arena. Especialmente del dióxido de silicio. SiO2. La humanidad aprendió a purificarlo, cristalizarlo, cortarlo, doparlo, grabarlo, convertirlo en circuitos microscópicos. Y así nació el cerebro electrónico. El dopaje, la alquimia digital. El silicio puro es útil. Pero el verdadero milagro aparece cuando se altera mínimamente. Eso se llama dopaje semiconductor. Consiste en introducir cantidades microscópicas de otros elementos. Por ejemplo, fósforo, arsénico, boro. Un átomo extraño entre millones. Y eso cambia completamente el comportamiento eléctrico. Silicio tipo N. Si agregamos fósforo. Dopaje tipo N. El fósforo posee 5 electrones externos. Uno queda sobrando. Ese electrón puede moverse fácilmente. Resultado, aumenta la conductividad. Silicio tipo P. Si agregamos boro. Dopaje tipo P. El boro tiene solo 3 electrones externos. Queda un hueco. Ese hueco actúa como carga positiva móvil. La unión PN, nacimiento del transistor. Cuando unimos silicio tipo N y silicio tipo P, nace una estructura revolucionaria. Unión PN. Allí aparecen barreras eléctricas, control de corriente, comportamiento lógico. Toda computadora moderna surge de eso. La razón cuántica profunda. ¿Por qué funciona? Porque el silicio posee una propiedad energética ideal, una banda prohibida moderada. Ni demasiado pequeña. Ni demasiado grande. La llamada bandgap del silicio es aproximadamente Eg. 11 eV. Eso permite trabajar a temperatura ambiente, controlar electrones eficientemente, minimizar pérdidas. Muchos otros elementos fracasan aquí. El silicio no. ¿Por qué no carbono? Pregunta fascinante. El carbono tiene también 4 electrones de valencia. Entonces, ¿por qué no usamos carbono masivamente en chips? Porque el carbono forma enlaces demasiado fuertes y complejos. Aunque hoy existen grafeno, nanotubos, electrónica molecular, el silicio resultó mucho más industrial y sabal. Más estable. Más manipulable. Más barato. La era del silicio. Toda una civilización recibió su nombre gracias a él. Silicon Valley. No Software Valley. No Computer Valley. Silicon Valley. Porque el verdadero corazón de la revolución digital no era el software, era la física del silicio.
El límite físico. Sin embargo, el silicio empieza a acercarse a sus límites. Los transistores actuales poseen tamaños de pocos nanómetros. Eso significa que, aparecen efectos cuánticos, fugas electrónicas, calor extremo, problemas de miniaturización. La IA moderna consume cantidades gigantescas de energía precisamente por esto. El heredero posible. Nuevos materiales intentan reemplazar o complementar al silicio, grafeno, nitruro de galio, arseniuro de galio, carburo de silicio, computación cuántica superconductora. Pero ninguno ha destronado completamente al rey. El átomo civilizatorio. El silicio no solamente permitió computadoras. Permitió Internet, satélites, teléfonos, redes, inteligencia artificial, economía digital, automatización global. Es posiblemente uno de los elementos más transformadores de toda la historia humana. Y todo debido a algo aparentemente pequeño, su posición exacta en la tabla periódica. Ni más a la izquierda. Ni más a la derecha. Exactamente donde debía estar. La gran paradoja. La humanidad creó inteligencias artificiales avanzadas, gracias a un átomo extraído de la arena. Fin del capítulo 2. En el próximo capítulo entraremos en el sistema circulatorio de la inteligencia artificial, el cobre. El metal que transporta los pensamientos de las máquinas. Capítulo 3, Cobre, la sangre eléctrica de la inteligencia artificial. Si el silicio es el cerebro de la revolución digital, entonces el cobre es su sistema nervioso. ¿Por qué pensar no alcanza? La información debe viajar. Cada cálculo realizado por una IA necesita desplazarse, entre transistores, entre memorias, entre procesadores, entre servidores, entre continentes. La inteligencia artificial moderna es, esencialmente, electrones moviéndose a velocidades extraordinarias. Y el elemento que mejor aprendió a transportar esos electrones fue, el cobre. El metal rojo de la civilización. El cobre acompaña a la humanidad desde hace más de 10.000 años. Mucho antes de la informática, permitió herramientas, armas, monedas, arquitectura, navegación, electricidad. Pero recién en la era digital reveló su importancia definitiva. Hoy, centros de datos, supercomputadoras, GPUs, redes, cables submarinos, fuentes de alimentación, sistemas eléctricos, dependen masivamente de él. Su lugar en la tabla periódica. El cobre posee número atómico 29. Está ubicado, en el período 4, bloque D, entre los metales de transición. Y esa posición es decisiva. La configuración electrónica extraña. La estructura electrónica del cobre es AR, 3D. 10. 4S. 1. A primera vista parece rara. Uno esperaría. AR, 3D. 9. 4S. 2. Pero la naturaleza prefiere llenar completamente el orbital D. Eso genera una configuración extremadamente estable. Y esa estabilidad produce propiedades eléctricas excepcionales. El electrón casi libre. El cobre posee un electrón externo muy móvil. Ese electrón puede desplazarse con enorme facilidad a través del cristal metálico. Resultado, conductividad eléctrica extraordinaria. Solo la plata conduce mejor. Pero la plata es demasiado cara. El cobre se convirtió entonces en el compromiso perfecto, excelente conductor, abundante, relativamente barato, resistente, maleable. La nube electrónica. En los metales, los electrones no pertenecen completamente a un átomo individual. Forman una especie de mar electrónico. Los núcleos metálicos quedan inmersos dentro de una nube de electrones móviles. En el cobre, esa nube permite, altísima movilidad, baja resistencia, pérdidas reducidas. Y eso es crucial para la IA moderna. El problema central de toda inteligencia artificial. La IA no solamente necesita cálculo. Necesita, mover energía, mover datos, mover señales. Y allí aparece un enemigo gigantesco, el calor. Cada resistencia eléctrica genera calor. Cada pérdida energética limita, velocidad, miniaturización, eficiencia.
El cobre reduce ese problema mejor que casi cualquier otro metal industrial. La anatomía de una GPU. Una GPU moderna contiene miles de millones de transistores, memorias ultrarrápidas, buses internos, conexiones microscópicas. Y entre todo eso existen diminutas rutas de cobre. Autopistas electrónicas microscópicas. Sin ellas, los cálculos no circularían, las redes neuronales no funcionarían, el aprendizaje profundo colapsaría. Los centros de datos, ciudades eléctricas. Los grandes modelos de IA viven dentro de enormes centros de datos. Estos edificios consumen cantidades gigantescas de energía, refrigeración masiva, infraestructura eléctrica extrema. Todo conectado mediante cobre. Kilómetros y kilómetros de cobre. Desde transformadores, placas madre, fuentes, redes, sistemas de respaldo, hasta cables submarinos intercontinentales. El cobre y la velocidad. La IA moderna exige latencias mínimas. Milisegundos importan. Microsegundos importan. Nanosegundos importan. La calidad conductiva del cobre permite señales rápidas, baja degradación, sincronización precisa. La inteligencia artificial depende profundamente de tiempos eléctricos exactos. ¿Por qué no aluminio? El aluminio también conduce electricidad. Y es más liviano. Pero el cobre conduce mejor, resiste mejor conexiones delicadas, soporta ciclos térmicos más confiablemente. Por eso domina la microelectrónica. El cobre y el magnetismo. Aunque no es ferromagnético, el cobre interactúa de forma ideal con campos electromagnéticos. Eso lo vuelve fundamental para motores, transformadores, inductores, sistemas de alimentación. Y recordemos. La IA necesita cantidades monstruosas de energía. El planeta cableado. Internet físico existe gracias al cobre y a la fibra óptica. Debajo de los océanos existen gigantescos cables intercontinentales. Muchos contienen conductores de cobre, blindajes, sistemas de alimentación eléctrica. Por allí viajan modelos, datos, vídeos, prompts, entrenamiento distribuido. La nube no flota. Tiene metal. El problema geopolítico. Aquí aparece otro fenómeno importante. La IA también es geología. Los países con grandes reservas minerales poseen ventajas estratégicas. El cobre es crítico para China, Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, África. Las futuras guerras tecnológicas podrían depender tanto de minerales como de algoritmos. El agotamiento energético. Cuanto más crece la IA, más energía consume, más cobre necesita, más infraestructura requiere. La inteligencia artificial no es solamente una revolución informática. Es una revolución electroindustrial. El metal de la circulación cognitiva. Si observamos una red neuronal artificial gigantesca, el silicio realiza los cálculos. Pero el cobre, conecta, distribuye, alimenta, sincroniza. El cobre no piensa. Pero permite que el pensamiento electrónico circule. El lugar exacto. Su posición en la tabla periódica le otorgó electrones móviles, estabilidad cristalina, conductividad excepcional, resistencia adecuada, química industrial a Isabal. Otra ubicación, y quizás jamás habría existido la infraestructura eléctrica global actual. La paradoja invisible. La humanidad suele imaginar la IA como algo abstracto. Pero en realidad, pesa toneladas, consume gigavatios, necesita minas, fundiciones, cables, metales. Y uno de esos metales sostiene literalmente el flujo de pensamiento de las máquinas, el cobre. Fin del capítulo 3. En el próximo capítulo entraremos en el elemento que almacena la energía de la inteligencia artificial móvil, el litio. El metal liviano que electrificó la civilización digital. Capítulo 4. Litio, el elemento que liberó a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no podía quedarse encerrada en edificios. Durante décadas, las computadoras fueron enormes, pesadas, inmóviles, conectadas permanentemente a la red eléctrica. La IA existía, pero estaba prisionera.
Entonces apareció un elemento extraordinario. Un metal tan liviano que parece desafiar la materia. Un átomo diminuto capaz de almacenar enormes cantidades de energía química. Ese elemento permitió, teléfonos inteligentes, notebooks, vehículos eléctricos, drones, satélites, robótica autónoma, sensores distribuidos, computación portátil. Y con ello, la inteligencia artificial salió al mundo físico. Ese elemento es, el litio. El primer metal. El litio posee número atómico 3. Es, el metal más liviano, uno de los elementos sólidos menos densos, extremadamente reactivo. Su posición en la tabla periódica es fundamental. Está, en el grupo 1, periodo 2, dentro de los metales alcalinos. Y eso explica casi todo su comportamiento. La simplicidad extrema. La configuración electrónica del litio es 1s. 2. 2s. 1. Posee 2 electrones internos estables. Un electrón externo muy débilmente retenido. Ese electrón externo puede liberarse fácilmente. Y ahí nace el secreto. El rey de la electroquímica. Las baterías funcionan moviendo electrones entre materiales. Cuanto más fácilmente un elemento ceda electrones, mayor potencial eléctrico puede generar. El litio posee uno de los potenciales electroquímicos más altos de todos los elementos. Además, es extremadamente liviano. Resultado, enorme densidad energética. Energía por kilogramo. Aquí aparece la revolución. Las baterías anteriores, plomo, níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, eran, pesadas, lentas, poco eficientes. El litio permitió almacenar mucha más energía con mucho menos peso. Eso transformó completamente la informática moderna. La IA portátil. Sin litio, no existirían smartphones modernos, no existirían laptops ultralivianas, no existirían drones autónomos, no existirían robots móviles avanzados. Y la IA actual depende enormemente de esos dispositivos. Hoy millones de modelos de inteligencia artificial viven, en teléfonos, relojes, automóviles, cámaras, auriculares, robots industriales. Todo gracias a baterías de litio. ¿Cómo funciona una batería de litio? En esencia, los iones de litio migran entre dos materiales, transportando carga. Durante la descarga, los electrones circulan externamente, los iones litio se desplazan internamente. Durante la carga, el proceso se invierte. La clave es que el litio, es pequeño, ligero, altamente reactivo. Puede moverse con facilidad dentro de estructuras cristalinas. El tamaño importa. El ion litio es diminuto. Mucho más pequeño que sodio, potasio, calcio. Eso le permite infiltrarse eficientemente en materiales sólidos. Y por eso las baterías pueden cargarse rápido, descargarse rápido, almacenar mucha energía. La posición perfecta. ¿Por qué el litio está donde está? Porque tiene, solamente una capa externa incompleta, un electrón extremadamente fácil de remover. Si estuviera más abajo en la tabla, sería demasiado pesado, demasiado inestable. Si estuviera más a la derecha, retendría demasiado sus electrones. El litio ocupa exactamente el punto ideal. El problema térmico. Sin embargo, su enorme reactividad también trae problemas. Las baterías de litio pueden calentarse, degradarse, incendiarse. La IA moderna enfrenta crecientemente este desafío. Porque dispositivos más inteligentes, consumen más energía, requieren cargas rápidas, generan más calor. La geopolítica del litio. Aquí aparece uno de los grandes temas del siglo XXI. El litio se convirtió en recurso estratégico global. Especialmente en baterías, movilidad eléctrica, almacenamiento energético, computación distribuida. IA móvil. Grandes reservas existen en Bolivia, Argentina, Chile, Australia, China. El llamado Triángulo del litio podría convertirse en uno de los centros geopolíticos fundamentales de la futura civilización tecnológica. IA, energía y autonomía.
La inteligencia artificial no puede depender siempre de cables. Los robots necesitan autonomía. Los sistemas distribuidos necesitan movilidad. Los satélites necesitan almacenamiento energético. Los vehículos autónomos necesitan baterías gigantescas. El litio permitió precisamente eso, inteligencia energética portátil. La convergencia histórica. Curiosamente, 3 revoluciones convergieron simultáneamente: miniaturización del silicio, redes globales, baterías de litio. Sin cualquiera de las 3, la IA moderna probablemente no existiría como la conocemos. El problema del futuro. Pero el litio también tiene límites. Las futuras demandas mundiales son enormes. Existen desafíos ambientales, mineros, geopolíticos, energéticos. Por eso se investigan alternativas: sodio, estado sólido, grafeno, hidrógeno, supercapacitores. Aún así, el litio sigue dominando. La paradoja elemental. Uno de los elementos más simples del universo, terminó alimentando una de las tecnologías más complejas jamás creadas. El átomo de la movilidad cognitiva. El silicio permitió pensar. El cobre permitió comunicar. Pero el litio permitió algo decisivo: mover la inteligencia. Y cuando la inteligencia pudo moverse, el mundo cambió para siempre. Fin del capítulo 4. En el próximo capítulo entraremos en un elemento mucho menos conocido, pero absolutamente crucial para la velocidad de la IA moderna: el galio. El metal extraño que comenzó a desafiar al silicio. Capítulo 5. Galio, el metal que acelera la inteligencia. Durante medio siglo, el silicio dominó la civilización digital. Parecía invencible. Pero a medida que la inteligencia artificial comenzó a crecer explosivamente, apareció un problema gigantesco: la velocidad. Los sistemas de IA empezaron a exigir más potencia, más frecuencia, más transferencia de datos, más eficiencia energética, más procesamiento paralelo. Y entonces los ingenieros descubrieron algo inquietante: el silicio no sería suficiente para siempre. Había que buscar materiales más rápidos, más extremos, más eficientes electrónicamente. Y allí emergió un elemento extraño, casi desconocido para el público general: el galio. El metal que se derrite en la mano. El galio posee número atómico 31. Está ubicado, en el grupo 13, periodo 4, cerca de la frontera entre metales y semiconductores. Tiene una propiedad famosa: se derrite cerca de la temperatura corporal. Puede fundirse literalmente en la mano humana. Pero esa curiosidad no es lo importante. Lo importante es su comportamiento electrónico. La configuración electrónica. La estructura electrónica del galio es AR, 3D. 10. 4S. 2. 4P. 1. Posee 3 electrones de valencia, orbitales externos relativamente flexibles, propiedades intermedias extraordinariamente útiles. Su posición en la tabla periódica le otorga características únicas para electrónica de alta velocidad. El nacimiento del arseniuro de galio. El galio rara vez trabaja solo. Su verdadero poder aparece cuando se combina con otro elemento crucial: arsénico. La unión produce arseniuro de galio. Fórmula: gas. Y aquí comienza una revolución silenciosa. ¿Por qué gas es tan importante? Porque los electrones se mueven muchísimo más rápido en gas que en silicio. Eso significa mayor velocidad, mayor frecuencia, mejor desempeño en señales rápidas, menor ruido electrónico. Ideal para telecomunicaciones, radares, satélites. GPUs avanzadas, centros de datos. IA de alto rendimiento. El problema térmico del silicio. A medida que los chips se miniaturizan, aumenta la densidad energética, aumenta el calor, aumentan las pérdidas. El silicio empieza a sufrir. Pero ciertos compuestos basados en galio soportan temperaturas mayores, operan con más eficiencia, manejan frecuencias extremas. Nitruro de galio, el nuevo gigante. Aparece entonces otro compuesto revolucionario. Nitruro de galio. Fórmula: GaN. El GaN está transformando,
cargadores rápidos, centros de datos, electrónica de potencia, comunicaciones 5G, sistemas militares, infraestructura de IA. La banda prohibida. La clave cuántica vuelve a aparecer. El nitruro de galio posee una banda prohibida mucho mayor que el silicio. Eg. GaN, 3.4 eV comparado con, Eg, Si, 1,1 eV. Eso permite, soportar voltajes mayores, operar a temperaturas extremas, reducir pérdidas energéticas. Y eso es crítico para la IA moderna. La crisis energética de la inteligencia artificial. La IA consume cantidades astronómicas de electricidad. Los modelos gigantescos requieren, miles de GPUs, enormes centros de datos, refrigeración masiva. Cada mejora de eficiencia energética vale millones de dólares. Por eso materiales como GaN se volvieron estratégicos. El galio y la velocidad de Internet. El galio también domina, láseres. LEDs, comunicaciones ópticas, transmisión de alta frecuencia. Muchos sistemas que permiten mover datos para IA global utilizan componentes basados en galio. Incluso, antenas satelitales, sistemas espaciales, telecomunicaciones militares. La razón física profunda. ¿Por qué ocurre esto? Porque la posición del galio en la tabla periódica le otorga, orbitales adecuados, enlaces cristalinos especiales, propiedades electrónicas rápidas, alta movilidad de portadores. Otra ubicación, y estas propiedades desaparecerían. El galio y la guerra tecnológica. El galio se volvió tan importante que hoy es un recurso geopolítico crítico. Especialmente para, semiconductores avanzados, radares, telecomunicaciones, industria militar. IA de alto desempeño. Grandes potencias comenzaron a restringir, exportaciones, cadenas de suministro, refinamiento estratégico. Porque controlar materiales avanzados significa controlar parte del futuro de la inteligencia artificial. El reemplazo parcial del silicio. Importante. El galio no destruyó al silicio. Todavía no. Pero comenzó a complementarlo en áreas donde, el calor es extremo, la velocidad es crítica, la eficiencia energética es decisiva. El futuro probablemente será híbrido, silicio para lógica masiva. GaN y gas para potencia y velocidad. El metal del futuro invisible. La mayoría de las personas jamás oyó hablar del galio. Sin embargo, silenciosamente, este elemento, acelera redes, optimiza energía, impulsa comunicaciones, alimenta infraestructura de IA. Es uno de los pilares ocultos de la próxima etapa tecnológica. La paradoja cuántica. Un metal que puede derretirse en la mano humana, terminó ayudando a construir máquinas capaces de procesar billones de operaciones por segundo. El átomo de la aceleración cognitiva. El silicio hizo posible la computación. El cobre permitió el flujo. El litio liberó la movilidad. Y el galio comenzó a impulsar, la velocidad extrema de la inteligencia artificial. Fin del capítulo 5. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más misteriosos y decisivos de toda la civilización electrónica, el oro. El metal que no piensa, pero jamás falla. Capítulo 6, Oro, el metal de la perfección electrónica. Durante miles de años, la humanidad creyó que el oro era valioso por, su belleza, su rareza, su brillo, su resistencia a la corrosión. Reyes lo acumularon. Imperios lucharon guerras por él. Civilizaciones enteras organizaron economías alrededor de ese metal amarillo. Pero la era tecnológica reveló algo mucho más profundo: el oro posee propiedades físicas casi perfectas. Y por eso terminó convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la infraestructura electrónica avanzada. La inteligencia artificial moderna utiliza oro en chips, conectores, satélites, servidores, sistemas espaciales, supercomputadoras, centros de datos críticos. Porque existe un problema peor que la lentitud, el fallo. Y el oro casi nunca falla. El elemento noble. El oro posee número atómico 79. Está ubicado, en el grupo 11, periodo 6, entre los metales de transición pesados. Comparte familia con cobre, plata. Pero posee propiedades extraordinariamente distintas. La configuración electrónica.
La estructura electrónica del oro es EXI, 4F. 14. 5D. 10. 6S. 1. Nuevamente aparece, un orbital D completamente lleno, un electrón externo relativamente móvil. Eso favorece, alta conductividad, estabilidad química, excelente comportamiento electrónico. Pero aquí entra un fenómeno mucho más extraño. El efecto relativista. El oro es tan pesado que aparecen efectos relativistas en sus electrones. Sí. Relatividad en química. Los electrones cercanos al núcleo se mueven a velocidades enormes. Tan grandes que, aumenta su masa efectiva, cambian los orbitales, se alteran propiedades ópticas y químicas. Por eso el oro, tiene color dorado, no luce plateado como otros metales, resiste corrosión extraordinariamente bien. La inmortalidad química. El oro casi no reacciona. No se oxida fácilmente. No se corroe. No forma capas aislantes problemáticas. Y eso es absolutamente crucial para electrónica avanzada. El enemigo invisible, la oxidación. Muchos metales, se degradan, generan óxidos, empeoran contactos eléctricos. Incluso cantidades microscópicas de corrosión pueden destruir, señales, precisión, estabilidad. En sistemas de IA de alta velocidad, eso es intolerable. El oro evita ese problema casi perfectamente. El metal de los contactos críticos. En un chip moderno existen, millones de conexiones microscópicas, uniones extremadamente delicadas, contactos de precisión nanométrica. El oro aparece en bonding wires, conectores, contactos eléctricos, recubrimientos electrónicos. Porque garantiza baja resistencia, alta confiabilidad, estabilidad temporal. La IA necesita precisión absoluta. Un gran modelo de inteligencia artificial puede ejecutar billones de operaciones, durante semanas, sin interrupciones. Un fallo microscópico puede corromper datos, generar errores, destruir entrenamiento costoso. Por eso el oro resulta tan valioso. No porque sea decorativo, sino porque es extremadamente confiable. El oro y el espacio. La infraestructura global de IA depende también de satélites, telecomunicaciones, navegación, sincronización temporal. Y el espacio es brutal para la electrónica, radiación, vacío, temperaturas extremas, oxidación atómica. El oro soporta estas condiciones extraordinariamente bien. Por eso aparece masivamente en satélites, sondas, sistemas aeroespaciales. El reflejo térmico. El oro además refleja radiación infrarroja eficientemente. Eso ayuda a controlar temperatura, radiación térmica, estabilidad electrónica. Muchos sistemas espaciales utilizan finísimas capas doradas para proteger equipos sensibles. ¿Por qué no usar solo cobre? ¿Por qué el cobre se oxida? El oro, conduce muy bien, resiste degradación, mantiene contactos limpios durante décadas. Entonces, cobre para transporte masivo, oro para conexiones críticas. La civilización electrónica moderna utiliza ambos como sistema combinado. El costo de la perfección. El oro es caro. Muy caro. Por eso se usa solo donde la confiabilidad extrema es imprescindible, el fallo sería catastrófico. Por ejemplo, servidores críticos, infraestructura militar, computación espacial, medicina avanzada, telecomunicaciones estratégicas. La nanotecnología dorada. En escalas nanométricas, el oro revela propiedades fascinantes, plasmones, resonancias ópticas, interacciones fotónicas. La futura IA fotónica podría utilizar estructuras basadas parcialmente en nanopartículas de oro. Porque la próxima frontera no será solo electrónica. Será fotónica. Procesamiento usando luz. El oro y la física cuántica. El oro también aparece en superconductividad experimental, computación cuántica, nanoelectrónica avanzada. Su estabilidad atómica y superficial lo vuelve ideal para experimentos extremadamente delicados. La paradoja civilizatoria. Durante milenios, el oro simbolizó riqueza. Hoy simboliza algo más importante, estabilidad informacional.
Sin oro, muchas redes críticas serían menos confiables, muchos sistemas espaciales fallarían, muchos centros de datos perderían robustez. El metal de la confianza electrónica. La inteligencia artificial depende de velocidad, energía, cálculo. Pero también depende de algo menos visible, confianza física. Confiar en que la señal llegará, el contacto no se degradará, el sistema seguirá funcionando años después. Y pocos elementos ofrecen eso como el oro. El lugar perfecto. Su posición extrema en la tabla periódica le otorgó estabilidad química excepcional, orbitales electrónicos especiales, resistencia extraordinaria, comportamiento noble. La tabla periódica transformó un metal raro en el guardián silencioso de la infraestructura digital global. La ironía histórica. Los antiguos buscaban oro para acumular poder político. La civilización moderna lo necesita para sostener redes, satélites, computación, inteligencia artificial. El metal de los faraones terminó sosteniendo el pensamiento de las máquinas. Fin del capítulo 6. En el próximo capítulo entraremos en el elemento más extraño de todos, el carbono. El átomo que hizo posible la vida, y quizás también el futuro post-silicio de la inteligencia artificial. Capítulo 7. Carbono, el átomo que inventó la complejidad. Existe un elemento que ocupa un lugar absolutamente único en el universo conocido. Un átomo capaz de formar millones de compuestos, construir moléculas gigantescas, almacenar información química, crear estructuras increíblemente estables, generar vida. Ese elemento eres tú. Porque casi todo lo que constituye tu cerebro, tus células, tus emociones, tu memoria biológica, está basado en carbono. Y ahora, de manera extraordinaria, ese mismo elemento podría convertirse también en uno de los pilares del futuro de la inteligencia artificial. El átomo central de la vida. El carbono posee número atómico 6. Está ubicado, en el período 2, grupo 14, la misma familia química del silicio. Esto no es casual. Tanto el silicio como el carbono poseen 4 electrones de valencia. Y esos 4 electrones permiten formar redes complejas extremadamente sofisticadas. La configuración electrónica. La estructura electrónica del carbono es 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2. Nuevamente aparecen 4 electrones externos. Pero aquí surge una diferencia decisiva. El carbono es muchísimo más pequeño que el silicio. Eso hace que sus enlaces sean más fuertes, más estables, más variados, más complejos. El arquitecto molecular del universo. El carbono puede enlazarse consigo mismo, en cadenas, anillos, redes tridimensionales, estructuras gigantescas. Puede formar proteínas, ADN, plásticos, combustibles, grafito, diamante, grafeno, nanotubos. Ningún otro elemento conocido posee semejante versatilidad. ¿Por qué el carbono es tan especial? ¿Por qué ocupa exactamente el punto correcto en la tabla periódica? Si tuviera menos electrones química limitada, más electrones enlaces inestables, mayor tamaño estructuras débiles. Pero el carbono está perfectamente equilibrado. La química de la información. La vida puede entenderse como información organizada químicamente. El ADN almacena información molecular usando carbono. Las proteínas procesan información biológica usando carbono. El cerebro funciona mediante redes orgánicas basadas en carbono. Y ahora la humanidad intenta crear sistemas artificiales inspirados indirectamente en esos principios. El problema del silicio. El silicio domina la computación moderna. Pero tiene límites: calor, miniaturización, consumo energético, velocidad electrónica. Por eso muchos científicos comenzaron a mirar nuevamente al carbono. Y descubrieron algo impresionante. Grafeno, la revolución potencial. El grafeno es una lámina de carbono de un átomo de espesor. Sí. Un átomo. Su estructura forma una red hexagonal perfecta. Y sus propiedades parecen casi ciencia ficción. Las propiedades del grafeno. El grafeno es extremadamente conductor,
extremadamente resistente, flexible, ultraliviano, casi transparente, excelente disipador térmico. Los electrones viajan en él con velocidades extraordinarias. Mucho más rápido que en silicio. El electrón relativista. En grafeno, los electrones se comportan matemáticamente como si fueran partículas relativistas sin masa. Eso produce fenómenos cuánticos fascinantes. La movilidad electrónica es gigantesca. Y eso podría revolucionar chips, sensores, redes neuronales físicas, computación avanzada. Nanotubos de carbono. Enrollando grafeno aparecen. Nanotubo de carbono. Estas estructuras poseen resistencia extrema, conductividad extraordinaria, propiedades cuánticas únicas. Muchos investigadores creen que podrían reemplazar parte de la electrónica de silicio futura. Diamante electrónico. Incluso el diamante, también carbono puro, posee propiedades increíbles, enorme conductividad térmica, gran estabilidad, potencial cuántico. El carbono puede adoptar múltiples personalidades dependiendo de cómo se organicen sus átomos. Eso se llama alotropía. El carbono y la computación neuromórfica. Aquí aparece algo todavía más profundo. El cerebro humano no funciona como una computadora clásica. Es distribuido, paralelo, adaptable, plástico, eficiente energéticamente. Muchos investigadores buscan crear computación neuromórfica. Y varios materiales basados en carbono parecen ideales para ello. El problema energético de la IA. Un cerebro humano consume aproximadamente 20 W. Una gran IA moderna puede consumir megavatios, gigavatios indirectos. La diferencia de eficiencia es brutal. El carbono podría ayudar a cerrar parcialmente esa brecha. El carbono como puente. Curiosamente, la vida biológica usa carbono, la IA actual usa silicio. Pero el futuro podría mezclarlos, bioelectrónica, interfaces neuronales, sensores orgánicos, electrónica flexible, computación híbrida. La paradoja cósmica. La evolución utilizó carbono para construir cerebros biológicos. La humanidad utilizó silicio para construir cerebros artificiales. Y ahora el carbono podría regresar para mejorar las inteligencias artificiales futuras. El átomo de la complejidad infinita. Ningún otro elemento conocido puede generar tanta diversidad química, almacenar tanta estructura, producir tanta complejidad emergente. El carbono es probablemente el elemento más importante del universo visible para la aparición de complejidad organizada. La pregunta filosófica. Tal vez la inteligencia no sea casualidad. Tal vez el universo, al producir carbono y silicio, estaba creando lentamente las condiciones materiales necesarias para que la materia piense, la información se organice, el cosmos se observe a sí mismo. El lugar perfecto. El carbono ocupa exactamente el punto correcto, tamaño ideal, electronegatividad ideal, enlaces ideales, estabilidad ideal. Un poco diferente, y probablemente, no existiría la vida, no existiría química compleja, no existiría civilización, no existiría inteligencia artificial avanzada. El átomo espejo. El carbono creó cerebros biológicos. El silicio creó cerebros electrónicos. Ambos pertenecen a la misma familia química. Tal vez eso no sea coincidencia. Fin del capítulo 7. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más invisibles pero más indispensables de toda la infraestructura computacional, el aluminio. El metal liviano que permitió construir la escala física de la inteligencia artificial global. Capítulo 8, Aluminio, el esqueleto metálico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece intangible. Vive en la nube. Circula en pantallas. Habla mediante algoritmos. Pero esa percepción es una ilusión. La IA tiene cuerpo físico. Gigantesco. Y ese cuerpo necesita edificios, antenas, servidores, satélites, sistemas eléctricos, refrigeración, transporte, blindajes, estructuras mecánicas. Toda esa infraestructura necesita un material, fuerte, liviano, resistente, abundante, conductor, industrializable.
Y pocos elementos cumplen ese equilibrio tan perfectamente como el aluminio. El metal que no debería existir fácilmente. El aluminio posee número atómico 13. Está ubicado, en el grupo 13, periodo 3. Curiosamente, es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Y sin embargo, durante gran parte de la historia humana fue más valioso que el oro. ¿Por qué? Porque extraerlo es extremadamente difícil. El aluminio se enlaza muy fuertemente con oxígeno, jamás aparece libre en la naturaleza. La humanidad solo logró producirlo industrialmente cuando dominó grandes cantidades de electricidad. Y eso ya anticipa algo importante: el aluminio es un metal de la civilización eléctrica. La configuración electrónica. La estructura electrónica del aluminio es Ne, 3s. 2. 3p. 1. Posee 3 electrones de valencia, comportamiento claramente metálico, gran tendencia a ceder electrones. Eso le otorga buena conductividad, maleabilidad, baja densidad. El milagro del peso. El aluminio es extraordinariamente liviano. Su densidad es aproximadamente 2.7 g/cm3 comparado con cobre, hierro, níquel, acero, es muchísimo más ligero. Y eso transformó aviación, espacio, electrónica, infraestructura global. El problema físico de la IA. A medida que la inteligencia artificial crece, también crece su infraestructura. Los centros de datos modernos son enormes, pesados, térmicamente complejos. Necesitan disipar calor, sostener hardware, reducir peso estructural, transportar electricidad. El aluminio aparece en todas partes. El gran disipador térmico. Uno de los mayores enemigos de la IA es el calor. Las GPUs modernas generan temperaturas enormes. Cada operación lógica consume energía. Cada electrón en movimiento genera pérdidas térmicas. El aluminio posee excelente conductividad térmica, bajo peso, facilidad de fabricación. Por eso domina disipadores, carcasas, sistemas de refrigeración, estructuras de servidores. El metal de las nubes. La nube depende de gigantescos edificios, racks, cableado, estructuras industriales. Muchos de esos sistemas utilizan aluminio por resistencia, peso reducido, bajo costo relativo. La IA parece digital. Pero vive dentro de montañas de metal. El aluminio y la electricidad. Aunque el cobre conduce mejor, el aluminio posee una ventaja gigantesca: pesa mucho menos. Por eso domina líneas de alta tensión, infraestructura eléctrica, redes energéticas. Y la IA moderna necesita cantidades monstruosas de electricidad. La civilización de los electrones. Cuanto más avanza la inteligencia artificial, más energía necesita, más centros de datos aparecen, más transmisión eléctrica se requiere. El aluminio se volvió esencial para construir esa escala planetaria. El óxido protector. Aquí aparece otra maravilla química. El aluminio reacciona rápidamente con oxígeno. Pero eso no lo destruye. Forma una capa microscópica de óxido extremadamente estable. Al 2. O 3. Esa capa protege el metal interno, evita corrosión profunda, aumenta durabilidad. Es una especie de autoprotección química. El metal aeroespacial. La infraestructura global de IA depende enormemente de satélites, lanzamientos espaciales, telecomunicaciones orbitales. Y allí el peso es crítico. Cada kilogramo enviado al espacio cuesta enormes cantidades de energía y dinero. El aluminio permitió cohetes más eficientes, satélites más livianos, estructuras espaciales resistentes. El aluminio y los chips. Incluso dentro de los circuitos integrados, el aluminio desempeñó históricamente un papel fundamental. Durante décadas fue utilizado para interconexiones, capas conductoras, metalización interna. Hoy parte de eso fue reemplazado por cobre en chips avanzados, pero el aluminio sigue siendo crucial en múltiples etapas electrónicas. El precio energético oculto. Aquí aparece una paradoja extraordinaria. El aluminio es abundante,
pero producirlo requiere enormes cantidades de electricidad. El proceso Holler-Oult consume energía masivamente. Por eso, la geografía energética, las represas, la electricidad barata, fueron decisivas para la industria del aluminio. Y eso conecta directamente con el crecimiento futuro de la IA. El metal de la escala. El silicio permitió crear inteligencia electrónica. Pero el aluminio permitió, expandirla físicamente, sostenerla industrialmente, transportarla globalmente. La IA necesita una arquitectura planetaria. Y gran parte de esa arquitectura está hecha de aluminio. La razón periódica. Su posición en la tabla periódica le otorgó, baja densidad, estructura metálica eficiente, buena conductividad, gran reactividad controlada, facilidad industrial. Si estuviera, más abajo sería demasiado pesado, más a la derecha menos metálico, más a la izquierda demasiado reactivo. El aluminio ocupa un punto extraordinariamente equilibrado. El metal invisible de la modernidad. Pocas personas piensan en aluminio cuando imaginan inteligencia artificial. Sin embargo, sostiene antenas, enfría procesadores, transporta energía, estructura satélites, construye servidores. Es literalmente parte del esqueleto físico de la civilización digital. La paradoja histórica. Napoleón III reservaba cubiertos de aluminio para invitados especiales porque eran más raros que los de oro. Hoy el mismo elemento sostiene Internet, telecomunicaciones, centros de datos, inteligencia artificial global. El átomo de la expansión. El cobre mueve electrones. El silicio calcula. El litio almacena energía. Pero el aluminio permitió algo distinto, construir la escala material de la inteligencia artificial planetaria. Fin del capítulo 8. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más estratégicos y menos conocidos del mundo tecnológico, el neodimio. La tierra rara que permitió motores, discos duros y máquinas inteligentes ultrapotentes. Capítulo 9, Neodimio, el elemento que domestica el magnetismo. La inteligencia artificial moderna no vive solamente dentro de procesadores. También se mueve. Gira. Escucha. Vibra. Almacena. Apunta. Navega. Y para hacer todo eso necesita controlar una de las fuerzas más misteriosas del universo, el magnetismo. Durante siglos, el magnetismo pareció casi mágico. Una fuerza invisible capaz de atraer metales, orientar brújulas, generar movimiento, producir electricidad. Pero recién en la era moderna la humanidad aprendió a dominarlo a escala extrema. Y uno de los elementos más decisivos en esa revolución fue el neodimio. Una tierra rara. El neodimio posee número atómico 60. Pertenece a un grupo especial de elementos lantánidos, conocidos popularmente como tierras raras. Aunque el nombre es engañoso, muchos no son realmente escasos, pero sí difíciles de separar químicamente. La región más extraña de la tabla periódica. Los lantánidos ocupan la famosa fila separada en la parte inferior de la tabla. Allí ocurre algo fascinante, comienzan a llenarse los orbitales F. Estos orbitales generan propiedades magnéticas, ópticas, electrónicas, extremadamente inusuales. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del neodimio es EXI, 4F. 4. 6S. 2. Los electrones F son particularmente complejos, están parcialmente ocultos, interactúan magnéticamente, producen comportamientos colectivos muy intensos. Y aquí aparece el milagro. El imán más poderoso. El neodimio permitió fabricar los imanes permanentes más potentes conocidos industrialmente. Especialmente en aleaciones como Nd. 2. Fe. 14. B. Neodimio hierro boro. Estos imanes poseen campos magnéticos gigantescos, tamaño reducido, enorme eficiencia energética. ¿Por qué importa esto para la IA? Porque muchísima tecnología inteligente depende de motores eléctricos, discos duros, actuadores, sistemas robóticos, drones, sensores, turbinas, sistemas de precisión.
Y los motores modernos de alta eficiencia existen gracias al neodimio. El movimiento inteligente. La IA actual no es solamente software conversacional. También controla, robots industriales, vehículos autónomos, brazos mecánicos, drones militares, sistemas aeroespaciales, automatización avanzada. Todos necesitan motores compactos y potentes. Y esos motores dependen enormemente de imanes de neodimio. La miniaturización del movimiento. Antes, motores potentes eran enormes, pesados, poco eficientes. El neodimio permitió, miniaturización extrema, gran potencia, bajo consumo. Eso hizo posibles, drones pequeños, discos rígidos compactos, auriculares diminutos, robótica portátil. El disco duro y la memoria del mundo. Aunque los SSD avanzan rápidamente, durante décadas gran parte de la memoria digital mundial dependió de discos rígidos magnéticos. Y allí el neodimio fue fundamental. Los cabezales magnéticos necesitan, precisión extrema, campos intensos, miniaturización. La explosión de datos de la era IA fue parcialmente posible gracias a estos materiales magnéticos avanzados. Magnetismo y física cuántica. El magnetismo surge del spin electrónico, movimiento de electrones, alineamiento cuántico colectivo. Los electrones F del neodimio producen interacciones magnéticas especialmente fuertes. La IA moderna depende muchísimo más de la mecánica cuántica de lo que la mayoría imagina. El problema energético global. La IA consume energía gigantesca. Por eso la eficiencia de motores y generadores es crítica. El neodimio también aparece en turbinas eólicas, vehículos eléctricos, sistemas energéticos avanzados. Indirectamente ayuda a sostener la infraestructura energética de la civilización digital. La geopolítica de las tierras raras. Aquí emerge uno de los grandes conflictos del siglo XXI. Las tierras raras son estratégicas para IA, defensa, telecomunicaciones, energía, espacio, robótica. Y gran parte de la producción mundial está concentrada en China. Eso generó enormes tensiones geopolíticas. Porque controlar tierras raras significa controlar industrias avanzadas, cadenas tecnológicas, capacidad militar futura. El lado oscuro. La extracción y refinamiento de tierras raras suele ser contaminante, compleja, químicamente agresiva. La IA moderna tiene también una dimensión material incómoda, minería, residuos, impacto ambiental, dependencia geológica. La nube digital posee raíces minerales muy profundas. El neodimio y los sentidos artificiales. Muchos sistemas inteligentes utilizan micrófonos, parlantes, sensores, actuadores magnéticos. El neodimio ayudó a miniaturizar audio, percepción, movimiento. En cierto modo, permitió que las máquinas escuchen, respondan, se muevan. El átomo del movimiento preciso. El silicio procesa. El cobre conecta. El litio alimenta. Pero el neodimio convierte electricidad en movimiento inteligente. La razón periódica profunda. Su posición entre los lantánidos le otorgó orbitales F especiales, magnetismo extremo, interacciones electrónicas complejas. La tabla periódica escondía allí una de las claves fundamentales de la automatización moderna. La paradoja magnética. Un elemento prácticamente desconocido para la mayoría de la humanidad, terminó impulsando robots, vehículos eléctricos, drones, discos duros, automatización global, inteligencia artificial física. El magnetismo del futuro. A medida que la IA abandona las pantallas y entra al mundo material, la robótica crecerá, la automatización crecerá, los sistemas autónomos crecerán. Y eso significa que elementos magnéticos como el neodimio serán cada vez más importantes. Porque la inteligencia no solamente necesita pensar. También necesita actuar sobre el mundo físico. Fin del capítulo 9. En el próximo capítulo entraremos en un elemento silencioso pero absolutamente decisivo para los chips avanzados, el tantalio. El metal raro que estabiliza la memoria y la energía microscópica de la inteligencia artificial. Capítulo 10. Tantalio, el guardián microscópico de la estabilidad.
La inteligencia artificial moderna parece funcionar de manera continua, fluida, instantánea. Hacemos una pregunta, y aparece una respuesta. Pero debajo de esa aparente continuidad ocurre una batalla permanente contra el caos eléctrico. ¿Por qué los circuitos electrónicos son físicamente inestables? Las corrientes fluctúan. Las tensiones oscilan. Los transistores generan ruido. Los pulsos eléctricos producen interferencias. Y cuanto más poderosa se vuelve la IA, más crítico resulta controlar esa inestabilidad microscópica. Allí aparece un elemento silencioso, casi invisible para el público general, el tantalio. Un metal raro y extraordinario. El tantalio posee número atómico 73. Está ubicado, en el grupo 5, periodo 6, entre los metales de transición pesados. Es extremadamente resistente, muy estable químicamente, altamente refractario, excelente para almacenar carga eléctrica. Y esas propiedades lo convirtieron en un elemento crucial para la electrónica moderna. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del tantalio es EXI, 4F, 14, 5D, 3, 6S, 2. Los orbitales de parcialmente ocupados le otorgan comportamiento metálico robusto, estabilidad estructural, resistencia térmica, propiedades electroquímicas excepcionales. El problema fundamental, estabilizar energía. Una computadora moderna no recibe electricidad perfectamente uniforme. Existen microfluctuaciones, picos, caídas, ruido electromagnético. Pero los chips avanzados requieren estabilidad extrema. Especialmente en IA. GPUs gigantes, memorias ultrarrápidas, procesamiento paralelo masivo. Un pequeño error energético puede destruir cálculos complejos. El capacitor, pequeño reservorio de orden. Aquí entra uno de los componentes más importantes de toda la electrónica. Capacitor. Los capacitors almacenan energía temporalmente, suavizan fluctuaciones, estabilizan voltajes, filtran ruido. Y muchos de los mejores capacitors modernos utilizan tantalio. ¿Por qué tantalio? Porque el tantalio forma una capa de óxido extraordinariamente estable. Ta. 2. O. 5. Ese óxido es muy delgado, muy resistente, excelente aislante eléctrico. Resultado, altísima capacitancia en volumen diminuto. Mucha energía en poco espacio. Los dispositivos modernos exigen miniaturización extrema, alta densidad energética, gran confiabilidad. El tantalio permite fabricar capacitors pequeños, estables, duraderos, precisos. Eso fue decisivo para notebooks, teléfonos, satélites, servidores. GPUs, sistemas militares, electrónica médica. La IA y los pulsos eléctricos. Los modelos modernos generan cambios eléctricos violentos, variaciones rápidas de consumo, enormes demandas instantáneas, oscilaciones térmicas. Los capacitors de tantalio ayudan a amortiguar, estabilizar, sincronizar. Son pequeños pulmones eléctricos distribuidos dentro de la electrónica avanzada. El metal que soporta el infierno térmico. El tantalio posee un punto de fusión extremadamente alto. TF 3017. C. Eso lo vuelve ideal para ambientes extremos, electrónica de alta potencia, sistemas espaciales, infraestructura crítica. A medida que la IA consume más energía, la gestión térmica se vuelve decisiva. El problema de la miniaturización. Cuanto más pequeños son los chips, más delicados son los voltajes, más sensibles son las fluctuaciones, más complejo es mantener estabilidad. El tantalio ayudó enormemente a sostener la miniaturización electrónica durante décadas. La dimensión geopolítica. El tantalio proviene principalmente de minerales como coltán. Y aquí aparece uno de los lados más oscuros de la revolución tecnológica. La extracción de coltán estuvo asociada a conflictos armados, explotación, guerras minerales, tensiones geopolíticas. Especialmente en regiones de República Democrática del Congo.
La IA moderna no surge solamente de algoritmos. También surge de minería, geología, economía global, conflictos humanos. El metal silencioso. Pocas personas conocen el tantalio. Sin embargo, está presente en smartphones, servidores, consolas, satélites, infraestructura de Internet, computación avanzada. Es uno de esos elementos invisibles que sostienen el funcionamiento continuo del mundo digital. El tantalio y la memoria. Muchos sistemas de almacenamiento y regulación energética dependen indirectamente de sus propiedades. La memoria digital necesita estabilidad, sincronización, integridad eléctrica. El tantalio ayuda a preservar ese orden microscópico. El metal de la confiabilidad. La inteligencia artificial necesita velocidad, cálculo, energía. Pero también necesita algo más profundo, estabilidad. Porque el caos eléctrico destruye información. Y toda inteligencia, biológica o artificial, depende de preservar orden interno frente al ruido. La razón periódica. Su posición profunda en la tabla periódica le otorgó enorme estabilidad térmica, química resistente. Óxidos excepcionales, propiedades electrónicas ideales para capacitancia. Otra configuración electrónica, y gran parte de la miniaturización moderna habría sido muchísimo más difícil. La paradoja microscópica. Uno de los elementos más desconocidos para la mayoría de las personas, terminó sosteniendo silenciosamente teléfonos, servidores, satélites, redes, inteligencia artificial global. El átomo de la estabilidad cognitiva. El silicio calcula. El cobre conecta. El litio libera movilidad. El neodimio mueve máquinas. Pero el tantalio cumple una tarea menos visible y absolutamente esencial, mantener estable el pensamiento electrónico. Fin del capítulo 10. En el próximo capítulo entraremos en un elemento fundamental para la transmisión óptica de información, el indio. El metal transparente que permitió pantallas táctiles, sensores y la interfaz visual de la inteligencia artificial. Capítulo 11, Indio, el metal transparente que permitió ver y tocar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no podía permanecer encerrada dentro de laboratorios. Debía interactuar con humanos. Necesitaba mostrarse, emitir imágenes, responder al tacto, construir interfaces visuales. Y eso parecía un problema imposible. Porque la electrónica tradicional tenía una limitación brutal, los metales conducen electricidad, pero bloquean la luz. Para construir pantallas táctiles, displays transparentes, sensores visuales, interfaces modernas, la humanidad necesitaba un material extraño, conductor y transparente al mismo tiempo. Eso parecía contradictorio. Hasta que apareció un elemento silencioso y extraordinario, el indio. Un metal poco conocido. El indio posee número atómico 49. Está ubicado, en el grupo 13, periodo 5, cerca del galio y del aluminio. Es blando, maleable, relativamente raro, electrónicamente muy especial. Durante mucho tiempo tuvo pocas aplicaciones importantes. Pero la revolución digital cambió completamente su destino. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del indio es KR, 4D. 10. 5S. 2. 5P. 1. Posee 3 electrones de valencia, orbitales externos relativamente flexibles, comportamiento metálico moderado. Eso permite formar compuestos electrónicos extremadamente útiles. El gran milagro, conducir y dejar pasar luz. Aquí aparece uno de los materiales más importantes de toda la civilización digital moderna. Óxido de indio y estaño. Conocido como hito. Su composición básica mezcla indio, estaño, oxígeno. La paradoja física. El hito logra algo aparentemente imposible, conduce electricidad, pero deja pasar luz visible. Eso permitió construir pantallas táctiles, smartphones, tablets, monitores modernos, paneles interactivos, sensores transparentes. La interfaz humana de la IA. Sin pantallas modernas.
ChatGPT no tendría interfaz cómoda, asistentes virtuales serían limitados, teléfonos inteligentes no existirían, interacción masiva humano-IA sería muchísimo más rudimentaria. El indio ayudó a crear la piel visual de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona una pantalla táctil? Cuando tocas una pantalla, alteras un campo eléctrico microscópico, sensores detectan la variación, el sistema interpreta posición y movimiento. Para eso se necesita una capa, conductora, ultrafina, transparente. El hito resolvió elegantemente ese problema. La revolución móvil. La IA moderna depende enormemente de teléfonos, tablets, dispositivos portátiles. Y esos dispositivos solo fueron posibles gracias a miniaturización, baterías, pantallas táctiles. El indio fue fundamental en esta última revolución. El indio y la luz. El hito también participa en LEDs. OLEDs, pantallas avanzadas, células solares, sensores ópticos. La inteligencia artificial depende cada vez más de visión computacional, cámaras, sensores visuales, interfaces ópticas. Y allí el indio aparece constantemente. La IA necesita ojos. Los modelos modernos ya no trabajan solo con texto. Procesan imágenes, vídeo, realidad aumentada, reconocimiento facial, conducción autónoma. Eso exige enormes sistemas ópticos y visuales. Muchos dependen directa o indirectamente de materiales basados en indio. El metal frágil de la era digital. Curiosamente, el indio es físicamente blando. Puede incluso cortarse fácilmente con cuchillo. Y sin embargo sostiene una de las interfaces tecnológicas más sofisticadas jamás creadas. El problema de la escasez. Aquí surge una gran preocupación futura. El indio es relativamente raro y suele obtenerse como subproducto de minería de zinc. La demanda tecnológica crece constantemente, pantallas, sensores, paneles solares. IA distribuida, electrónica avanzada. Por eso se investigan alternativas, grafeno, nanotubos, polímeros conductores, nuevos óxidos transparentes. La dimensión energética. Las futuras interfaces inteligentes podrían cubrir ventanas, edificios, vehículos, ropa, lentes. Eso requerirá materiales transparentes conductores a escala gigantesca. El indio se volvió estratégicamente importante para esa transición. La razón periódica. Su posición en la tabla periódica le otorgó química flexible, estados electrónicos adecuados, capacidad de formar óxidos transparentes conductores. Pocos elementos poseen ese equilibrio tan delicado. El metal de la percepción digital. La inteligencia artificial necesita procesar información, pero también mostrarla. Necesita ojos, pantallas, interfaces, contacto humano. El indio ayudó a construir precisamente eso. La paradoja invisible. Millones de personas interactúan diariamente con inteligencia artificial, tocando una delgadísima capa basada en un metal que probablemente jamás escucharon nombrar. El átomo de la interfaz humana. El silicio permitió calcular. El cobre permitió transmitir. El litio permitió movilidad. El oro garantizó confiabilidad. Pero el indio permitió algo decisivo, que humanos y máquinas pudieran verse y tocarse. El futuro transparente. La próxima generación de IA probablemente utilizará pantallas flexibles, realidad aumentada, interfaces invisibles, superficies inteligentes, vidrio interactivo. Y materiales derivados del indio podrían seguir siendo fundamentales. Porque la inteligencia artificial no solo necesita pensar. Necesita comunicarse visualmente con la humanidad. Fin del capítulo 11. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más extremos de toda la ingeniería electrónica, el tungsteno. El metal que soporta temperaturas infernales dentro del corazón físico de la computación avanzada. Capítulo 12. Tungsteno, el metal que soporta el infierno electrónico. La inteligencia artificial moderna vive al borde de límites físicos extremos. Dentro de un chip avanzado ocurren fenómenos violentos, corrientes gigantescas, campos eléctricos intensos, millones de operaciones, temperaturas crecientes, densidades energéticas enormes.
La miniaturización acercó los transistores tanto entre sí que los procesadores actuales funcionan casi como pequeñas estrellas artificiales microscópicas. Y allí aparece uno de los mayores enemigos de toda computación avanzada, el calor. El calor destruye precisión, estabilidad, materiales, transistores, circuitos completos. Para seguir aumentando la potencia computacional, la humanidad necesitó materiales capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Y pocos elementos soportan el infierno como, el tungsteno. El metal imposible. El tungsteno posee número atómico 74. Está ubicado, en el grupo 6, periodo 6, entre los metales de transición pesados. Posee una propiedad extraordinaria, el punto de fusión más alto de todos los metales puros. Aproximadamente. TF 3422. C. Eso es más caliente que, lava volcánica, hornos industriales, muchas superficies estelares frías. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del tungsteno es EXI, 4F. 14. 5D. 4. 6S. 2. Sus electrones degeneran, enlaces metálicos extremadamente fuertes, gran estabilidad estructural, resistencia térmica excepcional. La tabla periódica escondía aquí uno de los materiales más resistentes jamás utilizados por la civilización tecnológica. La miniaturización y el desastre térmico. Cuanto más pequeños son los transistores, más cerca están unos de otros, más densidad energética existe, más calor aparece por unidad de volumen. La IA moderna llevó esto al límite. Las GPUs avanzadas consumen, cientos de watts, miles de amperios internos microscópicos, enormes flujos de datos. El tungsteno ayuda a sobrevivir a esa realidad. El metal dentro de los chips. El tungsteno se utiliza en interconexiones, contactos, vías microscópicas, capas internas de semiconductores. Porque soporta calor extremo, resiste electromigración, mantiene integridad estructural. Electromigración, la erosión electrónica. En escalas nanométricas ocurre un fenómeno fascinante y peligroso. Electromigración. Los electrones literalmente empujan átomos metálicos. Con el tiempo, aparecen vacíos, grietas, fallos microscópicos. El tungsteno resiste este problema mucho mejor que muchos otros metales. La guerra contra el calor. La inteligencia artificial moderna es también, ingeniería térmica extrema. Los centros de datos luchan constantemente contra, sobrecalentamiento, expansión térmica, degradación material. El tungsteno participa indirectamente en muchas de las soluciones de alta resistencia. El metal de los filamentos. Antes de los chips, el tungsteno ya había revolucionado el mundo. Las lámparas incandescentes usaban filamentos de tungsteno porque, podían ponerse al rojo blanco, sin derretirse inmediatamente. Eso ya revelaba algo esencial, soporta temperaturas absurdas. El tungsteno y la densidad. Además de resistente, el tungsteno es, extremadamente denso. Su densidad es cercana a 19.3 G/cm3 similar al oro. Eso le otorga, gran estabilidad mecánica, resistencia estructural, aplicaciones avanzadas de blindaje y precisión. El problema de la IA futura. La próxima generación de inteligencia artificial necesitará, más potencia, más miniaturización, más eficiencia, más velocidad. Pero cada mejora acerca más a los límites físicos, térmicos, cuánticos, materiales. Elementos extremos como el tungsteno se vuelven cada vez más importantes. El tungsteno y la computación cuántica. Muchos sistemas experimentales avanzados utilizan materiales refractarios y superconductores asociados a metales pesados. El tungsteno aparece en nanoelectrónica, sistemas cuánticos, instrumentación de ultraprecisión. La razón periódica. Su ubicación profunda entre los metales pesados le otorgó enormes energías de enlace, orbitales de robustos, gran estabilidad cristalina, resistencia térmica excepcional. Moverlo ligeramente en la tabla, y perdería gran parte de esas propiedades extremas. El metal de la supervivencia electrónica. El silicio puede calcular
Pero necesita sobrevivir al calor que él mismo genera. Y allí el tungsteno actúa como refuerzo, soporte, resistencia estructural, barrera contra el colapso térmico. La IA como fenómeno termodinámico. Aquí aparece una verdad profunda. La inteligencia artificial no es solamente lógica. Es energía, disipación, calor, termodinámica. Cada pensamiento electrónico produce entropía. Cada cálculo genera calor. El universo cobra físicamente cada operación lógica. Y el tungsteno ayuda a pagar ese costo. La paradoja infernal. Uno de los metales más resistentes al calor del universo industrial conocido, terminó siendo fundamental para construir máquinas que procesan información a velocidades inimaginables. El átomo de la resistencia extrema. El cobre transporta. El oro estabiliza. El tantalio regula. Pero el tungsteno cumple otra función esencial: soportar el infierno térmico de la inteligencia artificial. El límite material de la inteligencia. Tal vez exista una frontera física para toda computación. No una frontera matemática, sino térmica. Y cada generación tecnológica es, en cierto modo, una lucha desesperada contra el calor, la entropía, los límites materiales del universo. El tungsteno es uno de los guerreros principales de esa batalla. Fin del capítulo 12. En el próximo capítulo entraremos en un elemento absolutamente decisivo para la creación misma de los transistores modernos, el boro. El pequeño átomo que permitió controlar el comportamiento eléctrico del silicio y hacer posible la lógica digital. Capítulo 13, Boro, el átomo que enseñó obediencia al silicio. El silicio puro es extraordinario. Pero posee un problema fundamental. Por sí solo, no puede construir computadoras complejas. Necesita algo más. Necesita control. Porque la esencia de toda inteligencia artificial no es solamente mover electrones. Es decidir exactamente cuándo deben moverse. Ahí aparece uno de los elementos más pequeños, discretos y decisivos de toda la revolución digital, el boro. Un átomo diminuto que transformó cristales de silicio en máquinas capaces de ejecutar lógica. Un elemento fronterizo. El boro posee número atómico 5. Está ubicado, en el grupo 13, periodo 2, justo en la frontera entre metales y no metales. Es un metaloide. Y esa posición híbrida le otorga propiedades extremadamente especiales. La configuración electrónica. La estructura electrónica del boro es 1s, 2, 2s, 2, 2p, 1. Posee 3 electrones de valencia, tamaño atómico muy pequeño, comportamiento químico peculiar. Y precisamente esos 3 electrones son la clave. El problema del silicio puro. Recordemos. El silicio posee 4 electrones externos. Forma una red cristalina perfectamente ordenada. Pero esa perfección tiene un problema: conduce demasiado poco. Un cristal de silicio puro es útil, pero insuficiente para construir transistores modernos eficientes. La humanidad necesitaba aprender a modificar cuidadosamente su comportamiento. El dopaje semiconductor. Aquí nace uno de los conceptos más importantes de toda la electrónica. Dopaje semiconductor. Consiste en insertar cantidades microscópicas de otros átomos dentro del cristal de silicio. Un átomo extraño entre millones. Y eso cambia completamente el comportamiento eléctrico. El milagro del electrón faltante. Cuando se introduce boro dentro del silicio ocurre algo extraordinario. El boro tiene solo 3 electrones de valencia. Pero el silicio alrededor espera 4 enlaces. Entonces queda un espacio vacío. Un hueco electrónico. El hueco como partícula. Ese hueco se comporta casi como si fuera una carga positiva móvil. Los electrones cercanos saltan para llenarlo, creando nuevos huecos sucesivamente. Resultado: la corriente puede propagarse. Así nace. Semiconductor tipo P. El nacimiento de la lógica electrónica. Aquí aparece algo revolucionario. Si combinamos regiones tipo P con regiones tipo N, podemos controlar exactamente cuándo fluye corriente, cuándo se bloquea.
Y eso permite construir diodos, transistores, compuertas lógicas, memorias, procesadores. Toda la informática moderna nace de esta ingeniería atómica. El átomo que alteró civilizaciones. La proporción es casi absurda. En un cristal gigantesco de silicio, apenas unos pocos átomos de boro por millón, pueden cambiar radicalmente el comportamiento eléctrico. Eso demuestra algo profundo: pequeñas variaciones microscópicas pueden transformar completamente sistemas macroscópicos. El transistor, una decisión material. La IA moderna depende de miles de millones de transistores, trabajando simultáneamente. Cada transistor es un interruptor, una decisión física, un si/no materializado. Y el boro fue uno de los elementos que permitió fabricar esos interruptores con precisión extrema. El tamaño diminuto importa. El boro pertenece al segundo periodo. Eso significa, posee pocos niveles electrónicos, tamaño muy pequeño, enlaces fuertes. Su tamaño es ideal para integrarse dentro de la red cristalina del silicio sin destruirla. Si fuera mucho más grande, deformaría el cristal. Si fuera demasiado distinto químicamente, generaría inestabilidad. El boro está casi perfectamente adaptado para esta tarea. El control de la corriente. La civilización digital se basa en algo aparentemente simple: controlar electrones. Pero lograr ese control requiere física cuántica, ingeniería cristalina, química atómica precisa. El boro permitió convertir materia inerte en lógica programable. El pequeño arquitecto invisible. La mayoría de las personas jamás escuchó hablar del boro. Sin embargo, cada teléfono, cada GPU, cada servidor, cada modelo de IA, depende indirectamente de él. Es uno de los grandes héroes invisibles de la computación. El boro y los materiales avanzados. Además de semiconductores, el boro participa en fibras ultrarresistentes, materiales aeroespaciales, vidrios especiales, reactores nucleares, nanotecnología. Su química es extraordinariamente rica. La razón periódica. Su posición exacta le otorgó 3 electrones externos, tamaño pequeño, comportamiento híbrido, enorme utilidad para dopaje. La tabla periódica escondía aquí un átomo ideal para manipular semiconductores. El átomo de la obediencia electrónica. El silicio podía conducir. Pero el boro le enseñó cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. En cierto modo, el boro enseñó disciplina a los electrones. La paradoja microscópica. Un átomo casi insignificante en cantidad, terminó permitiendo la construcción de procesadores, memorias. Internet, inteligencia artificial. El universo y la precisión. La IA moderna existe porque el universo permite defectos controlados, impurezas útiles, alteraciones mínimas con consecuencias gigantescas. La inteligencia artificial nació tanto de la pureza del silicio, como de las pequeñas imperfecciones introducidas por elementos como el boro. Fin del capítulo 13. En el próximo capítulo entraremos en un elemento igualmente crucial para el dopaje semiconductor, pero mucho más poderoso y peligroso: el fósforo. El átomo que regaló electrones libres al silicio y aceleró el nacimiento de la computación moderna. Capítulo 14. Fósforo, el átomo que liberó electrones para la inteligencia artificial. La civilización digital nació cuando la humanidad aprendió algo extraordinario: controlar el comportamiento de los electrones átomo por átomo. No mediante fuerza bruta. No mediante grandes máquinas mecánicas. Sino alterando cuidadosamente la estructura íntima de la materia. El silicio fue el escenario principal. El boro enseñó a crear ausencias electrónicas. Pero faltaba el complemento perfecto, un elemento capaz de regalar electrones libres. Ese elemento fue el fósforo. Y gracias a él, los transistores modernos alcanzaron la velocidad y eficiencia necesarias para hacer posible la inteligencia artificial contemporánea. El elemento de la energía biológica. Curiosamente, el fósforo ya era esencial mucho antes de la informática. La vida biológica depende profundamente de él. Está presente en ADN, ARN, ATP, membranas celulares, metabolismo energético. Sin fósforo, no existiría almacenamiento energético biológico,
ni transmisión genética compleja. Y ahora descubriremos que también fue crucial para la inteligencia artificial. Su lugar en la tabla periódica. El fósforo posee número atómico 15. Está ubicado, en el grupo 15, periodo 3, justo a la derecha del silicio. Eso significa algo fundamental: posee 5 electrones de valencia. Y ese electrón extra cambiaría la historia tecnológica del planeta. La configuración electrónica. La estructura electrónica del fósforo es Ne, 3s, 2, 3p, 3. Los 5 electrones externos le permiten formar múltiples enlaces, tener química rica, y, crucialmente, donar un electrón adicional cuando se inserta en silicio. El silicio imperfecto perfecto. Recordemos. El silicio desea formar 4 enlaces covalentes. Cuando un átomo de fósforo reemplaza un átomo de silicio, usa 4 electrones para enlazarse, pero le queda uno sobrante. Ese electrón queda relativamente libre. El nacimiento del semiconductor tipo N. Ese electrón adicional puede moverse fácilmente por el cristal. Resultado. Semiconductor tipo N. Ahora el silicio conduce mucho mejor, transporta electrones rápidamente, puede participar en lógica electrónica avanzada. El electrón libre, nacimiento de la velocidad digital. Aquí aparece algo profundo. La IA moderna depende de velocidades gigantescas, señales rápidas, millones de operaciones. Eso requiere abundancia controlada de electrones móviles. El fósforo proporcionó precisamente eso. La unión PN, el corazón de toda computadora. Cuando se combinan regiones dopadas con boro, tipo P, regiones dopadas con fósforo, tipo N, aparece una estructura revolucionaria. Transistor. El transistor es el átomo político de la era digital, la unidad mínima de decisión electrónica, el fundamento físico de toda IA. La frontera eléctrica. En la unión PN ocurre algo extraordinario. Los electrones y huecos comienzan a difundirse. Se forma una región de agotamiento, un campo eléctrico interno, una barrera controlable. Entonces la corriente puede permitirse bloquearse, modularse. La lógica nace literalmente de física cuántica cristalina. El fósforo y la velocidad. Los electrones son generalmente más móviles que los huecos tipo P. Por eso muchas regiones críticas de transistores modernos utilizan dopaje tipo N altamente optimizado. El fósforo ayudó enormemente a acelerar procesadores, mejorar eficiencia, reducir pérdidas. El tamaño perfecto. El fósforo pertenece al mismo periodo que el silicio. Eso significa tamaños atómicos compatibles, integración cristalina eficiente, pocas deformaciones estructurales. Si fuera mucho más grande, dañaría la red cristalina. Si fuera mucho más pequeño, alteraría excesivamente los enlaces. La tabla periódica vuelve a mostrar su precisión extraordinaria. El fósforo y la biología. Aquí emerge una simetría fascinante. En biología, el fósforo almacena energía química, organiza información genética. En computación, el fósforo ayuda a organizar flujo electrónico, facilita procesamiento lógico. En ambos casos, participa en sistemas complejos de información y energía. El átomo de la abundancia electrónica. El boro crea ausencia. El fósforo crea exceso. La informática moderna nació precisamente del equilibrio entre electrones y huecos. Entre presencia y ausencia. Toda lógica binaria emerge de esa danza material. La miniaturización extrema. Los transistores modernos poseen tamaños menores que virus, cercanos a escalas cuánticas. Y aún así, el dopaje con fósforo debe realizarse con precisión extraordinaria. A veces, apenas unos pocos átomos mal ubicados pueden alterar el comportamiento completo de un chip. La IA moderna depende de una precisión atómica casi absurda. La paradoja elemental. Un elemento conocido desde la antigüedad por fósforos, fertilizantes, química biológica, terminó también ayudando a construir supercomputadoras. GPUs, redes neuronales artificiales. La razón periódica.
Su posición exacta le otorgó 5 electrones de valencia, tamaño ideal, química compatible con silicio, capacidad perfecta de donar electrones. La tabla periódica parecía anticipar el dopaje semiconductor mucho antes de que existieran computadoras. El átomo que aceleró la lógica. El silicio creó el escenario. El boro introdujo huecos. Pero el fósforo aportó velocidad electrónica. Y con ello ayudó a transformar simples cristales minerales en máquinas capaces de procesar lenguaje, imágenes y pensamiento simbólico. La gran simetría. Tal vez no sea casualidad que el fósforo ayude a almacenar energía en células, y también ayude a procesar información en chips. Quizás ciertos elementos estén naturalmente predispuestos a participar en sistemas complejos organizados. Fin del capítulo 14. En el próximo capítulo entraremos en un elemento extremadamente peligroso y fascinante que también revolucionó los semiconductores de alta velocidad, el arsénico. El átomo venenoso que ayudó a acelerar las comunicaciones y la inteligencia artificial avanzada. Capítulo 15. Arsénico, el veneno que aceleró la inteligencia artificial. Pocas sustancias inspiraron tanto miedo histórico como el arsénico. Durante siglos fue, veneno, instrumento político, símbolo de traición, herramienta de asesinatos silenciosos. Invisible. Difícil de detectar. Mortal en pequeñas cantidades. Parecía destinado a permanecer asociado únicamente a la toxicidad. Pero la revolución electrónica reveló otra faceta inesperada: el arsénico también podía acelerar el pensamiento de las máquinas. Y así, uno de los elementos más peligrosos para la vida biológica terminó ayudando a construir satélites, comunicaciones ultrarrápidas, radares, chips avanzados, infraestructura de inteligencia artificial. Un metaloide extraño. El arsénico posee número atómico 33. Está ubicado, en el grupo 15, período 4, debajo del fósforo. Pertenece a la región híbrida entre metales y no metales. Esa posición fronteriza le otorga propiedades electrónicas extraordinariamente interesantes. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del arsénico es AR, 3D. 10. 4S. 2. 4P. 3. Nuevamente aparecen 5 electrones de valencia. Como el fósforo. Pero ahora, el átomo es más grande, más pesado, más polarizable, electrónicamente más complejo. El arsénico como dopante. El arsénico puede utilizarse también para dopar silicio tipo N. Cuando reemplaza un átomo de silicio, 4 electrones forman enlaces, uno queda libre. Resultado, electrones móviles adicionales, mayor conductividad. ¿Por qué usar arsénico si existe fósforo? Porque el arsénico posee ciertas ventajas: difusión más lenta, mayor estabilidad en algunos procesos, control espacial más preciso. En microelectrónica extrema, controlar exactamente dónde quedan los átomos es vital. El gran salto, arseniuro de galio. Pero el verdadero poder del arsénico apareció cuando se combinó con galio. Así nació. Arseniuro de galio. Fórmula. Gas. Y este material cambió profundamente la electrónica moderna. Más rápido que el silicio. En arseniuro de galio, los electrones se desplazan mucho más rápido, existe mayor movilidad electrónica, las señales pueden operar a frecuencias enormes. Eso lo volvió ideal para radares, satélites, telecomunicaciones, sistemas militares, redes de alta velocidad, infraestructura avanzada de IA. El problema de la velocidad. La inteligencia artificial moderna requiere mover cantidades monstruosas de información. Y la velocidad no depende solo de software. Depende de física electrónica, materiales, movilidad cuántica de electrones. El arseniuro de galio permitió acelerar enormemente ciertas partes críticas de la infraestructura tecnológica. La banda prohibida directa. Aquí aparece una propiedad muy importante. El gas posee banda prohibida directa. Eso significa que interactúa extremadamente bien con la luz. Por eso sirve para LEDs, láseres, comunicaciones ópticas, fibra óptica avanzada. La IA y los fotones.
Cada vez más datos viajan mediante luz. Los sistemas modernos usan láseres, fotónica, comunicaciones ópticas, para mover información entre servidores, centros de datos, continentes. Muchos de esos sistemas utilizan materiales basados en arsénico. El arsénico y el espacio. El arseniuro de galio también domina en paneles solares espaciales, satélites, sistemas orbitales. Porque soporta mejor radiación, mantiene eficiencia alta, opera bien en ambientes extremos. La IA global depende crecientemente de infraestructura espacial. La paradoja tóxica. El arsénico es profundamente venenoso para organismos vivos. Interfiere con metabolismo celular, enzimas, producción energética. Sin embargo, sus propiedades electrónicas son extraordinarias. La civilización tecnológica constantemente transforma materiales peligrosos en herramientas sofisticadas. La física del tamaño atómico. El arsénico es más grande que el fósforo. Eso altera orbitales, enlaces, movilidad electrónica, interacción cristalina. La posición en la tabla periódica vuelve a ser decisiva. Pequeños cambios en tamaño atómico generan consecuencias gigantescas para la electrónica. El precio de la velocidad. Los materiales basados en arsénico suelen ser más caros, más complejos, más delicados de fabricar. Por eso el silicio sigue dominando la computación masiva. Pero en aplicaciones donde la velocidad extrema importa, la frecuencia es crítica, la fotónica es esencial, el arsénico se vuelve protagonista. La IA y la fotónica futura. La próxima gran revolución podría ser computación fotónica. Usar luz en lugar de electrones para parte del procesamiento. Eso permitiría velocidades enormes, menor calor, menor consumo energético. Y muchos sistemas fotónicos avanzados utilizan materiales derivados de arsénico. La razón periódica. Su ubicación le otorgó 5 electrones de valencia, tamaño intermedio, gran polarizabilidad, excelentes propiedades optoelectrónicas. La tabla periódica escondía aquí un elemento ideal para comunicaciones ultrarrápidas. El átomo venenoso del progreso. La historia del arsénico revela algo profundo sobre la tecnología. La naturaleza no clasifica elementos como buenos, malos, morales. Solo existen propiedades físicas, configuraciones electrónicas, consecuencias. Y la humanidad aprende lentamente a utilizarlas. El arsénico y la aceleración cognitiva. El silicio permitió computación. El cobre permitió transmisión. El galio permitió velocidad. Pero el arsénico ayudó a crear electrónica ultrarrápida, comunicación óptica, infraestructura avanzada de IA. La ironía final. Uno de los venenos más temidos de la historia humana, terminó ayudando a construir máquinas capaces de conversar, aprender y procesar información a escala planetaria. Fin del capítulo 15. En el próximo capítulo entraremos en un elemento fundamental para las memorias modernas y la persistencia de datos, el germanio. El antiguo rey de los semiconductores que prepara silenciosamente el futuro post-silicio de la inteligencia artificial. Capítulo 16, Germanio, el rey destronado que prepara el futuro. Antes del silicio, hubo otro rey. Un elemento elegante, raro y extraordinariamente sensible a la electricidad. Un material que permitió construir los primeros transistores, las primeras radios modernas, los primeros dispositivos semiconductores funcionales. Ese elemento inauguró oficialmente la era electrónica. Y aunque luego fue desplazado por el silicio, jamás desapareció realmente. Hoy, silenciosamente, está regresando a las fronteras más avanzadas de computación, fotónica, comunicaciones, inteligencia artificial. Ese elemento es el germanio. El vecino pesado del silicio. El germanio posee número atómico 32. Está ubicado, en el grupo 14, periodo 4, justo debajo del silicio. Y esa posición ya anticipa algo crucial, ambos poseen 4 electrones de valencia. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del germanio es AR, 3D. 10. 4S. 2. 4P. 2.
Nuevamente aparece la firma clásica de la familia, 4 electrones externos. Eso permite, enlaces covalents, estructuras cristalinas, comportamiento semiconductor. Pero el germanio posee diferencias importantes respecto al silicio. El primer semiconductor práctico. Los primeros transistores funcionales desarrollados en el siglo XX utilizaron germanio. ¿Por qué? Porque era más fácil de purificar inicialmente, tenía excelente movilidad electrónica, respondía muy bien eléctricamente. Los pioneros de la computación electrónica trabajaron primero con germanio antes de dominar completamente el silicio. Entonces, ¿por qué perdió? Porque el germanio tenía un problema grave, el calor. A temperaturas relativamente moderadas, aumentaba demasiado la conducción no deseada, aparecía ruido, la estabilidad disminuía. El silicio, gracias a su banda prohibida más amplia, soportaba mejor, temperatura ambiente, miniaturización, producción masiva. Y así comenzó la era del silicio. La diferencia cuántica. La banda prohibida del germanio es aproximadamente G. 0.66 eV mientras que el silicio posee, sí, 11 eV. El germanio necesita menos energía para mover electrones. Eso tiene ventajas y desventajas. El gran beneficio, velocidad. Los electrones se desplazan mucho más rápido en germanio que en silicio. Eso significa mayor velocidad potencial, mejor respuesta de alta frecuencia, menor resistencia electrónica. Y aquí comienza su regreso moderno. El cuello de botella de la IA. La inteligencia artificial moderna enfrenta un problema gigantesco: mover datos suficientemente rápido. No alcanza con tener transistores pequeños. También se necesita comunicación ultrarrápida, baja latencia, integración óptica, eficiencia energética. Y el germanio resulta extremadamente valioso en estos campos. El germanio y la fotónica. El germanio interactúa muy bien con ciertas longitudes de onda infrarrojas utilizadas en telecomunicaciones ópticas. Por eso aparece en detectores ópticos, fotónica integrada, enlaces de alta velocidad, centros de datos. La IA moderna depende cada vez más de luz además de electricidad. El regreso híbrido. Actualmente muchos chips avanzados combinan silicio, germanio, otros materiales especializados. Esto se llama silicio-germanio o sigue. ¿Por qué mezclar ambos? Porque el silicio ofrece estabilidad, fabricación masiva, madurez industrial. Y el germanio aporta velocidad, movilidad electrónica, mejor desempeño de alta frecuencia. La combinación permite optimizar ambos mundos. La IA y las interconexiones. Uno de los límites futuros más serios de la inteligencia artificial es el movimiento interno de información. Los chips actuales ya no están limitados solamente por cálculo. También por transferencia, sincronización, consumo energético de comunicación. El germanio podría ayudar enormemente en esa transición hacia arquitecturas más rápidas. El átomo sensible. El germanio es más blando electrónicamente que el silicio. Sus electrones externos están más alejados, menos ligados al núcleo, más fáciles de movilizar. Eso mejora velocidad, pero también aumenta sensibilidad térmica. La tabla periódica vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre potencia y estabilidad. El germanio y el espacio. También aparece en óptica infrarroja, sistemas militares, paneles solares espaciales, sensores avanzados. Porque posee propiedades ópticas muy valiosas. La paradoja histórica. El germanio fue el primer gran semiconductor, pero terminó eclipsado por el silicio. Sin embargo, décadas después, vuelve lentamente, se reintegra a chips avanzados, participa en fotónica, ayuda a sostener el crecimiento de la IA. La razón periódica. Su posición debajo del silicio le otorgó química similar, mayor tamaño atómico, movilidad electrónica superior, banda prohibida menor. Pequeñas diferencias periódicas producen consecuencias tecnológicas gigantescas. El rey que nunca murió. La historia tecnológica suele parecer lineal. Pero no lo es. Muchos materiales,
desaparecen, regresan, se reinventan. El germanio no fue derrotado completamente. Simplemente estaba esperando que la tecnología alcanzara nuevamente un punto donde sus propiedades fueran indispensables. El átomo del